y definitivamente no es normal levantarte 2, 3 o 4 veces cada noche para ir al baño. Sin embargo, millones de hombres repiten exactamente esa frase, mientras un problema mucho más serio crece en silencio absoluto dentro de su cuerpo. Lo que muchos llaman cosas de la edad, la medicina lo llama una advertencia de vida o muerte. Soy el Dr. Eura y hoy vas a recibir mi protocolo práctico de rescate. Las 7 señales silenciosas que podrían indicar cáncer de próstata. Te voy a revelar qué síntomas aparecen primero, cuándo debes actuar de inmediato y sobre todo el error fatal que hace que miles de hombres lleguen demasiado tarde al diagnóstico. Porque existe algo que llamo el silencio prostático. La próstata es como un guardia de seguridad escondido justo debajo de la vejiga, abrazando el conducto por donde sale tu orina. Cuando algo empieza a salir mal, ese guardia no grita, no produce dolor y no genera una alarma evidente. Simplemente empieza a inflamarse y a apretar ese conducto muy lentamente. Y ahí es donde ocurre la tragedia. El hombre siente cambios, orina diferente, duerme peor, pierde energía. No es la edad, no es porque estés envejeciendo. Pero como puede seguir trabajando y haciendo su vida normal, convence a su cerebro de que no es nada importante. Ese es el motivo por el que tantos diagnósticos llegan tarde. No porque los síntomas no existan, sino porque parecían demasiado pequeños para preocupar. Uno de los primeros cambios que mis pacientes recuerdan después del diagnóstico no fue el dolor. Fue algo mucho más simple que en medicina llamamos tenesmo vesical. Esa sensación constante de que la vejiga nunca termina de vaciarse, como si siempre quedara algo pendiente. Como si el cuerpo enviara una señal de auxilio que nadie entendió a tiempo. Pero esa es apenas la primera pista. Porque la señal número 1 que más hombres ignoran ocurre cada día frente al espejo del baño, y el 90% de los hombres la confunde con un simple goteo del paso de los años. ¿Sabes cuál es? Vamos con la señal número 1. Aquí comienza la historia que escucho una y otra vez en mi consultorio. Doctor, pensé que era normal por la edad. Esa frase es probablemente el mayor aliado del cáncer de próstata. Porque esta enfermedad es una maestra del disfraz. Prefiere esconderse tras molestias comunes antes de mostrar su verdadera cara. Vamos a desenmascararla con las primeras 3 señales del protocolo. La primera señal silenciosa es el aumento de la frecuencia. No sucede de golpe. Empiezas yendo una vez más al día, luego 2, hasta que, sin darte cuenta, tu rutina diaria empieza a girar, en torno a localizar el baño más cercano en cada lugar al que vas. Muchos hombres creen que su vejiga se está volviendo pequeña. La realidad es más compleja. Cuando la próstata crece o se altera, la manguera que transporta la orina empieza a ser estrangulada. Es como si alguien apretara lentamente una manguera de jardín. El agua sigue saliendo, pero la presión interna que debe hacer tu cuerpo es agotadora. La segunda señal es la nicturia, despertarte varias veces cada noche, y aquí es donde muchos cometen un error. De juicio fatal, piensan, me despierto porque soy mayor. Pero quiero que entiendas esto, un sueño interrumpido constantemente no es vejez. Es una señal de que tu vejiga está perdiendo la batalla contra un obstáculo. Si tu descanso se ha convertido en una procesión nocturna al baño, tu próstata te está gritando algo que no estás queriendo escuchar. La tercera señal es el vaciado incompleto. Terminas de orinar, te guardas y segundos después sientes que todavía queda algo ahí dentro, como si la vejiga nunca terminara el trabajo. En medicina lo tomamos muy en serio, porque ese residuo de orina que se queda atrapado es el caldo de cultivo para infecciones. Y una prueba clara de que la obstrucción es real. Muchos pacientes recuerdan que esta fue su primera pista. No fue dolor, no fue sangre, fue simplemente la sensación persistente de que algo en su mecánica interna había cambiado. Estas 3 señales son el preámbulo, pero ahora entramos en terreno peligroso. Porque la señal número 4 no tiene que ver con cuántas veces vas al baño, sino con cómo sale la orina. Si has notado un cambio en la fuerza de tu flujo, lo que te voy a decir a continuación podría salvarte de un diagnóstico tardío, porque cuando el chorro cambia, el tiempo empieza a correr en tu contra. Aquí es donde muchos hombres comienzan a recibir señales que son gritos, pero siguen buscando explicaciones equivocadas. Le echan la culpa al estrés, al café o a que bebieron demasiada agua. Y mientras tanto, la próstata continúa enviando advertencias que ya no son sutiles, son evidencias. La cuarta señal silenciosa es la pérdida de potencia en el flujo. Piensa en esto. Antes entrabas al baño y el flujo era inmediato y fuerte. Ahora tardas en empezar. El chorro es más débil, más lento y a veces se interrumpe a mitad del proceso. Imagina una autopista de 4 carriles que, por una construcción, se reduce a un solo carril estrecho. Los autos siguen pasando, sí, pero el caos y la presión detrás de esa obstrucción son inmensos.
Si tu flujo urinario ha perdido su fuerza original, no es cansancio de tu cuerpo, es que hay algo físico bloqueando la salida. La quinta señal es el goteo terminal. Terminas, te acomodas la ropa, das 3 pasos fuera del baño y aparecen esas gotas adicionales. Parece un descuido o un tema de higiene, pero médicamente es una bandera roja. Indica que la vejiga ya no tiene la fuerza suficiente para expulsar el último remanente de orina. Es el signo de una vejiga que está empezando a rendirse. La sexta señal es la urgencia súbita. No es tengo ganas de ir al baño, es tengo que estar en el baño ahora mismo. Como si alguien hubiera activado una alarma de incendios dentro de tu vejiga. He tenido pacientes que dejan de viajar o de ir al cine porque su vida ahora gira en torno a un mapa mental de baños públicos. Cuando pierdes el control sobre cuándo orinar, tu calidad de vida ya ha sido secuestrada por tu próstata. Aquí está la microrrecompensa clínica que podría salvarte la vida. El error más peligroso que veo en mi consulta es esperar a que aparezca dolor para buscar ayuda. Grábate esto, el cáncer de próstata en etapa temprana no suele doler. Si esperas a sentir dolor para ir al médico, podrías estar llegando años tarde a la batalla. El dolor no es el primer síntoma, es el último recurso de un cuerpo que ya no puede más. Pero lo que viene ahora es el punto de no retorno. Porque cuando aparece la séptima señal y los cambios en tu vida íntima, el cuerpo deja de enviarte advertencias y empieza a enviarte señales de auxilio extremas. Si has notado lo que te voy a revelar a continuación, el tiempo de esperar a ver qué pasa se ha terminado. Aquí es donde el cuerpo deja de susurrar y empieza a gritar, y el error más grave que veo es el retraso. Hombres que ven una señal, se asustan, pero como desaparece a los 2 días, convencen a su cerebro de que no fue nada. En el cáncer de próstata, ese alivio momentáneo es el engaño más peligroso de la enfermedad. La sexta señal es la presencia de sangre en la orina. Puede ser un tono rosado leve o apenas unas gotas en el papel. No importa si ocurre una sola vez y luego desaparece por meses. La sangre en la orina después de los 45 años nunca es normal. Es una señal de auxilio que merece evaluación inmediata. Muchos hombres esperan a la segunda vez para ir al médico. El problema es que, a veces, la segunda vez llega demasiado tarde. La séptima señal es la sangre en el semen. Esto suele generar un miedo paralizante. La próstata es clave en tu sistema reproductor. Cuando aparece sangre aquí, tu cuerpo te está enviando un mensaje directo sobre la integridad de esa glándula. No la ignores por vergüenza ni pienses que es un esfuerzo. Úsala como la advertencia que podría salvarte la vida. A esto se suma el dolor pélvico o presión persistente. No es un dolor agudo, es más como una pesadez al sentarte, como si tuvieras algo ocupando un espacio que no debería. Muchos hombres culpan a la silla de la oficina o a una mala postura en el gimnasio, pero si esa incomodidad en la zona baja no cede, el problema no es tu espalda, es tu próstata. Aquí está la micro recompensa clínica. Los pacientes que hoy pueden contar su historia de éxito tienen algo en común. No esperaron a que el dolor fuera insoportable. Actuaron cuando las señales todavía eran pequeñas. El cáncer de próstata es una de las enfermedades más tratables si la detectamos cuando aún está atrapada dentro de la glándula. Sin embargo, hay una señal más, una que casi ningún hombre asocia con la próstata porque aparece lejos de ella. Es un síntoma que muchos confunden con el cansancio diario o con el paso de los años, pero que en realidad indica que el tiempo de observar se ha terminado. ¿Sabes cuál es esa señal que aparece fuera de la zona pélvica? Te la revelo ahora mismo. Ahora llegamos a la señal que casi nunca aparece en los folletos de salud, pero que en mi consulta es la que más me preocupa, porque el cáncer de próstata no siempre se queda en la próstata. Es un enemigo que, si no se detiene a tiempo, intenta expandirse. Y cuando lo hace, el cuerpo empieza a enviar mensajes desde lugares que parecen no tener ninguna relación con tu sistema urinario. La séptima señal silenciosa es el dolor persistente en la espalda baja, las caderas o los huesos. Millones de hombres creen que es el trabajo, el gimnasio o simplemente los años. Toman analgésicos, usan fajas y aprenden a convivir con ese dolor durante meses. Pero presta atención, este dolor se comporta de forma diferente. No mejora con el descanso, no se siente como una lesión muscular común y es constante. En medicina, cuando un paciente con síntomas urinarios llega con dolor óseo, encendemos todas las alarmas. Tu espalda no te está fallando porque estés viejo. Podría estar avisándote de que la próstata ha cruzado la línea.
A esto se suma la pérdida de peso inexplicable y la fatiga profunda. No hablo del cansancio de un lunes por la tarde. Hablo de un agotamiento que no se quita ni durmiendo 10 horas. Es como si tu organismo estuviera consumiendo toda su energía en una batalla invisible. Si la báscula baja y tu energía desaparece sin razón, tu cuerpo está gritando auxilio. Aquí está la realidad que nadie quiere escuchar. La mayoría de los hombres con diagnósticos avanzados no ignoraron una sola señal, ignoraron una cadena de pequeñas advertencias. Si tienes más de 50 años o más de 45 con antecedentes familiares, tu mejor herramienta no es esperar a sentirte enfermo, es el control preventivo. Las etapas más tempranas, las más curables, son precisamente las más silenciosas. Llegados a este punto, muchos hombres sienten pánico, creen que presentar una de estas señales es una sentencia definitiva, y eso es exactamente lo que no debes hacer. Porque sentir miedo no salva vidas, pero saber exactamente qué hacer a continuación sí. En la parte final de este protocolo te voy a decir el paso exacto que debes dar mañana mismo para recuperar tu tranquilidad y el error que nunca debes cometer al ir al laboratorio. Ahora viene la parte más importante de todo este video, porque reconocer una señal no significa que tengas cáncer, pero ignorarla sí significa regalarle a la enfermedad un tiempo que jamás recuperarás. La diferencia entre una historia de éxito y una tragedia no está en la medicina, está en tu decisión de actuar cuando tu cuerpo apenas empieza a susurrar. Aquí tienes mi protocolo de rescate en 5 reglas de oro. Primero, no normalices el deterioro. Si tu chorro es débil o te levantas de noche, no digas es la edad. Tu cuerpo está comunicando una obstrucción. Punto. Merece ser evaluada mañana mismo. Segunda regla, conoce tu código genético. Si tienes más de 50 años, el riesgo sube. Pero si tu padre o hermano tuvieron cáncer de próstata, tu vigilancia debe empezar a los 45. La genética es una puerta abierta que debemos vigilar de cerca. Tercera regla, el miedo es tu peor enemigo. Muchos hombres evitan la consulta por miedo al diagnóstico. Pero piénsalo así, lo que realmente da miedo es descubrir el problema cuando ya no hay nada que hacer. El silencio es peligro. Cuarta regla, usa la ciencia a tu favor. El PSA en sangre y el examen físico son tus mejores aliados. Juntos son el radar que detecta el peligro años antes de una complicación. Quinta regla, el valor de los pequeños cambios. No esperes la gran señal. El cuerpo primero altera tu sueño, luego tu forma de orinar y al final tu energía. Actúa en los primeros capítulos. Aquí está la mejor noticia de todas. Muchos hombres descubren que sus síntomas no eran cáncer, sino condiciones tratables. El objetivo es descartarlo y devolverte tu calidad de vida. Tu próstata no necesita que le tengas miedo, necesita que le prestes atención. Las señales silenciosas parecen pequeñas, pero escucharlas le da a tu futuro una oportunidad vital. No ignores lo que tu cuerpo intenta decirte hoy. Comparte este mensaje. ¿Podría salvar una vida? Soy el Dr. Eura y recuerda, tu salud es tu activo más valioso. Nos vemos en el próximo video.